Hola, estimados estudiantes. Estamos con la clase de Ingeniería Económica correspondiente a la semana 13, eh, es decir, al lunes 4 de agosto. Con esta clase, que ya esta es la clase 13, entonces quedan una clase más, la clase de la semana 14, la clase del 11 de agosto, y luego en la semana 15, Dios mediante, tendríamos el tercer examen parcial con la materia que veamos en esta clase y en la siguiente clase. Entonces vamos a arrancar con materia nueva. Para el primer parcial, perdón, para el segundo parcial, nosotros vimos anualidades. Y para el tercer parcial vamos a tener otro instrumento que se llama gradiente. Tiene dos versiones: gradiente aritmética y gradiente geométrica. Y también vamos a ver flujos sin patrón. Por ejemplo, las anualidades tienen patrón en el sentido de que todos los montos, todos los pagos son iguales. Ahora vamos a ver qué son eh, las gradientes, que también tienen patrón. Y finalmente vamos a ver flujos sin patrón. Ok, entonces voy a compartirles el archivo. Ok, lo primero que vamos a ver es que son gradientes aritméticas. ¿En qué se parece una gradiente a una anualidad? Se parece en que tiene pagos contiguos. Entonces, si nosotros tenemos una línea de tiempo y tenemos pagos, por ejemplo, arrancando en el periodo 1, la gradiente aritmética se va a parecer a la anualidad en que la gradiente va a ser pagos contiguos. Sin embargo, la gradiente se va a diferenciar de la anualidad en que los pagos no son pagos iguales uno al otro, ¿verdad? Si esto fuera una anualidad, entonces los pagos, por ejemplo, podrían ser de 10 colones.
Y entonces todos los demás pagos son iguales a 10 colones. Una gradiente aritmética, porque recuerden que también hay gradientes geométricas, las vamos a ver más adelante. Una gradiente aritmética, supongamos que tiene, de hecho el término es gradiente, la gradiente tiene una gradiente de 10 colones. Entonces, digamos que en el primer pago hace 10 colones de pago. ¿Qué es una gradiente aritmética? Una gradiente aritmética es un programa de pagos que va creciendo en ese monto cada periodo. Entonces, en el caso de una gradiente aritmética, si la gradiente es de 10 colones, en el primer pago paga esos 10 colones, en el segundo paga 2 veces esos 10 colones, en el tercero 3 veces y así sucesivamente. Eso es básicamente una gradiente aritmética. Puede ser positivo, puede ser negativo y podemos mezclar una gradiente con un pago fijo. ¿Ok? Porque vamos a ver, una gradiente podría ser de pago negativo, digamos, de -8. Entonces, ¿cuál sería el segundo pago? El segundo pago sería -8 más -8. Y el tercer pago sería -24 y así sucesivamente. Digamos que esta es una gradiente aritmética con una salida de 8, una gradiente de -8 y de 7 periodos. Entonces, vean, esto no es una anualidad, ¿verdad? Las gradientes no son anualidades porque el pago no es igual todos los periodos. Para que sea una anualidad, el pago tiene que ser igual todos los periodos. En el caso de la gradiente aritmética, no. ¿Qué hacemos cuando tenemos una gradiente aritmética? Usualmente lo que vamos a hacer es a calcular eh, el valor presente, el valor futuro, etc. Sin embargo, voy a ver primero lo que es una gradiente geométrica y luego vamos a ver cómo se calcula, por ejemplo, el valor presente tanto de gradientes aritméticas como de gradientes geométricas e incluso de pagos que no tienen patrón. Vamos a ver qué es un programa de pagos sin patrón. Entonces, por ejemplo, entonces lo que seguimos es con una gradiente geométrica. En el caso de una gradiente geométrica, a diferencia de una gradiente aritmética, ahora necesitamos dos datos, no solo uno. Tal vez voy a poner aquí. En una gradiente geométrica necesitamos la base y necesitamos la tasa. Entiéndase la tasa de crecimiento. Entonces, pongamos que la base va a ser de 10 y la tasa va a ser de 5%. Siempre la base es un monto
y la tasa es un porcentaje. ¿Ok? Entonces, con base en esos dos datos, nosotros podemos construir una gradiente geométrica a los periodos, digamos que adicionalmente habría que decir a cuántos periodos es esa gradiente geométrica, pero ¿cómo construimos con esos datos una gradiente geométrica? El primer periodo de pago siempre va a ser la base. Ok, entonces, ¿cuál es el primer pago? El primer pago es la base. Y a partir de ahí, ¿cómo vamos definiendo los siguientes pagos? Cada pago es el pago del periodo anterior, en este caso 10%, 10 colones, más un porcentaje de crecimiento igual a la tasa. ¿Ok? Entonces, en este caso, el 5% de 10 colones es 50 céntimos y por lo tanto, el segundo pago de la gradiente geométrica es 10,50. 10 de la base más 50 céntimos correspondiente a un incremento del 5% sobre el pago inmediatamente anterior. Vean que hasta aquí, si tuviéramos, por ejemplo, a 2 periodos, nosotros perfectamente podríamos tener una gradiente aritmética que haga justamente esos dos pagos. A dos pagos sería indistinguible una gradiente aritmética y una gradiente geométrica. Sencillamente, si la vemos como gradiente aritmética, decimos, perdón, solo que aquí sería una base más. Supongamos que arranquemos, veámoslo así. Pensemos que la base sea de 0. Ah, pero no puedo hacer la base de 0, perdón. Esto sería una gradiente aritmética más monto fijo. Entonces, si tuviéramos un monto fijo de 10 colones y una gradiente aritmética, de hecho de 9,5, más una gradiente aritmética de 0,50, entonces en el siguiente sería 0,50 por 2. Vean que con eso, a 2 periodos, nosotros podríamos construir ese mismo programa de pagos que la gradiente geométrica. Eh, Perdón, sería aquí más bien esto más, o más bien esto fijo, más esto. Disculpen un momento porque hay un estudiante haciendo examen. Ok, entonces, pero incluso esto lo podemos olvidar este ejemplo. Diga, puede parecer raro. Veamos entonces el tema de gradiente geométrica. Una gradiente geométrica, entonces, tiene una base y tiene una tasa de crecimiento. Y entonces, ¿cómo vamos construyendo los pagos? Los pagos son el pago anterior, en este caso 10, más la tasa de crecimiento.
en este caso más el 5% de 10, o sea, más 50 céntimos y nos da un pago, en este caso, de 10.50. Si nosotros seguimos haciendo eso, vean que yo aquí tendré que fijar la tasa de crecimiento. ¿Cuál sería el siguiente pago? El siguiente pago sería 10.50 más el 5%, o sea, 11.03, redondeado a dos decimales. Vean que aquí hay que manejar esto con fórmulas porque si no podemos cometer errores de redondeo. Si yo digito 11.03 exactos, ¿verdad? Porque si digito 11.03 es 11.03000000 y vean que ya ahí estoy perdiendo decimales. Excel los usa para calcular aunque no los esté presentando. Y entonces, si yo corro la fórmula, supongamos que tengo una gradiente geométrica a 5 periodos, así es como se vería una gradiente geométrica a 5 periodos con una base de 10 y con una tasa de crecimiento de 5%. ¿Ok? Alguien podría decir, bueno, ahí va creciendo igual que lo que sería una gradiente eh, aritmética. Pero, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que si nosotros vemos cómo va creciendo, si por ejemplo nosotros graficamos esto, bueno, esta es una gradiente negativa, ¿verdad? Entonces por eso va para abajo. Si nosotros graficamos, voy a hacerla también a 7 periodos. Si nosotros graficamos esta gradiente aritmética, también era cierto en la que hice, en la que acabo de hacer. Pero vean que una gradiente aritmética se caracteriza porque el gráfico de sus pagos se ve como una recta, ¿ok? Una línea recta. Porque cada vez va agregando lo mismo. Digamos que si nos pusiéramos a hablar de cálculo, ¿verdad? El monto de gradiente sería la pendiente de esa función en el tiempo. En cambio, si nosotros vemos cómo evoluciona, cómo se ve el gráfico de una gradiente geométrica, el gráfico de una gradiente geométrica se ve así, no como una recta. Bueno, aquí casi que se ve como una recta porque la tasa de crecimiento es muy poco, pero si yo cambio eh, digamos que la base sea 1 para que se vea, sí, no tiene que ver nada con cambiar la base. Más bien lo que tengo que cambiar es la escala. Aquí no se ve muy fuerte, también voy a aumentarle para que porque eso no es una recta. Lo que quiero ilustrar es que eso no es una recta, ahí no se ve tan claro y es porque quizá la tasa de crecimiento es muy baja para esos periodos de tiempo, pero pongámosle una tasa de crecimiento más alta, por ejemplo el 50%, y vean que ahí sí se ve más claro que una gradiente geométrica no es, digamos, el gráfico de pagos de una gradiente geométrica no es una línea recta, sino que es eh, una función que va creciendo, ¿ok? Entonces, en términos generales, una gradiente geométrica es un programa de pagos que parte de una base, siempre tenemos que partir de una base distinta de cero, porque vean que si comenzáramos con una base de cero,
Luego, aunque lo pongamos a crecer al 50%, 0 más el 50% es 0. Y lo que resulta es 0, obvio. Entonces, si el siguiente pago, el pago 2, que fue 0, le volvemos a aumentar el 50%, nos vuelve a dar 0 y etcétera. Entonces, vean que en este caso es trivial el programa de pagos si la base es 0. Entonces, tenemos que construir una base que sea distinta de 0 para que entonces, al aplicarle la tasa de crecimiento, vean que el monto de crecimiento cada vez es más. Por ejemplo, aquí, al pasar del pago 2 del pago 1 al pago 2, del pago en el periodo 1 al pago en el periodo 2, el aumento fue de 5 colones exactos. Pero vean que al pasar del pago 2 al pago 3, el aumento ya no fue de 5 colones, sino que ahora fue de 7,50. Y así nosotros seguimos. Vean, por ejemplo, en el periodo 7, el aumento en colones fue de 38 colones casi. ¿Ok? Entonces, en una gradiente geométrica el aumento no es fijo. Uno podría, vean que hay algo interesante, uno podría decir que una gradiente geométrica, que una anualidad es una gradiente geométrica con una tasa de crecimiento de 0. Porque si la tasa de crecimiento es 0, todos los montos son iguales y esto se nos convierte en una anualidad. ¿Ok? Pero cuando esa tasa de crecimiento es distinta de 0, entonces tenemos lo que usualmente conocemos como gradiente geométrica. De nuevo, lo que vamos a querer hacer con las gradientes aritméticas y geométricas es usarlas, por ejemplo, para que nos modelen gastos, ingresos, etcétera, y luego a eso calcular valor presente, valor futuro, etcétera. ¿Ok? Pero entonces tenemos gradientes aritméticas, gradientes geométricas, y finalmente, que es el último programa de pagos que vamos a ver en el curso, nosotros podemos ver programas de pagos sin patrón. ¿Qué quiere decir sin patrón? De que el pago puede ser lo que sea. O sea, no podemos, si el primer pago, por ejemplo, es 12, con ese primer pago nosotros no podemos establecer un patrón para calcular el siguiente pago. Digamos que el siguiente pago es 15. ¿Ok? ¿Cuál será el tercer pago? No sabemos. El primer pago puede ser -11. ¿Y cuál es el siguiente pago? No sabemos. Puede ser otra vez -11. Y el siguiente pago es 0, etcétera. Lo cual es lo mismo que decir que ya no hay ni siquiera eh, un patrón contiguo de pagos. Aquí, insisto, cuando ya tenemos el caso más general, no hay ningún patrón en el programa de pagos. ¿Ok? Entonces, en todos estos casos distintos de lo que es una anualidad, porque en una anualidad es muy fácil calcular el valor presente, ya nosotros lo vimos para la materia del segundo parcial, pero en estos casos nosotros, ¿cómo calculamos el valor presente de una gradiente aritmética, de una gradiente geométrica o de un programa de pago sin patrón? Bueno, ahora nosotros tenemos que hacer uso de una nueva función en Excel. Y esa nueva función la vamos a llamar valor actual neto, VAN. Que por cierto, en Excel en español tampoco se usa VAN. En la literatura financiera se usa hablar del VAN, el valor actual neto. En inglés se presenta como Net Present Value o valor presente neto
De hecho, voy a ponerlo aquí. Perdón. NPV es en inglés. Net Present Value. Y la fórmula en español me parece que es valor neto presente. ¿Ok? Y en español a esto se le conoce, de nuevo, esto es, vamos a ver, para dejar el mensaje aquí, el comentario. Esta es la fórmula de Excel en español. Esta es la fórmula de Excel en inglés. IBAN o valor actual neto. Es como se conoce el término en finanzas. ¿Ok? Entonces, arranquemos con esta gradiente aritmética. De hecho, creo que vamos por la 71, sí. La pregunta 71 sería, calcule el valor presente de la siguiente gradiente aritmética. ¿Ok? Y pensemos en esta gradiente. ¿Cuál es el valor presente de esa gradiente? Bueno, perdón. Obviamente necesitamos una tasa de descuento. Si la tasa de descuento es el 7,52% por periodo. ¿Ok? Un primer cálculo que nosotros, una primera manera que es correcta, solo que es larga, ya la hemos visto, que podemos hacer es calcular el valor presente de cada uno de los flujos por aparte, como hacíamos al hacer los cálculos para el primer parcial, ¿verdad? Entonces, aquí podemos calcular una fórmula que ya conocemos de Excel, que es la de valor presente o valor actual, valor presente. Perdón, creo que aquí es más bien valor neto actual. La fórmula tendrían que buscar en Excel, pero me parece que puede ser que sea más bien valor neto actual en Excel. Si no es valor neto presente, es valor neto actual. Pero bueno, les decía que aquí uno podría calcular con valor presente a tasa de 7,52%, número de periodos, ¿cuánto? En este caso es a un periodo. No hay un payment porque no lo estamos viendo como un flujo de pago, sino como un solo pago con un valor futuro en el periodo 1 de 10. Lo pongo en negativo para obtener el valor en positivo. Y entonces el valor hoy de esos 10 colones es de 20, es de 9,30. Si yo hago lo mismo para los demás casos, estos son los distintos valores y entonces esos son los valores de cada uno de esos pagos, pero los valores hoy, los valores presentes. Y entonces para calcular el valor presente de todos esos flujos de pago,
Sencillamente sumo. O sea, el valor presente, la tasa de 7,52% a 7 periodos de 70 colones y así para los demás casos, el valor presente de todo ese instrumento, que no es una anualidad, ¿verdad? Es una, en este caso, una gradiente aritmética. El valor presente, el valor hoy de la gradiente aritmética es de 196,43 colones. Sin embargo, de nuevo, esto podría ser un poquito largo de hacer, ¿verdad? Y Excel nos da la fórmula de valor actual neto para poder hacer el cálculo más sencillo. Porque otra manera de calcular el valor de la gradiente aritmética es valor presente neto a tasa de 7,52%. ¿Y qué hago luego? Luego lo que hago es que marco el rango de pagos. ¿Ok? Y con solo eso yo obtengo el mismo resultado, pero con una fórmula más sencilla. La fórmula de valor actual neto para lo que sirve es para calcular un rango, el valor presente de un rango de datos. ¿Ok? Ahora, tiene sus bemoles, igual que en el caso de valor presente. Recuerden que valor presente de una anualidad en realidad calcula el valor no estrictamente o no necesariamente en el periodo cero, sino que es el valor un periodo antes del primer pago. Aquí también nosotros lo que realmente estamos obteniendo es el valor un periodo antes del primer pago. En este caso, como el primer pago se hace en 1, auténticamente el valor presente de esa anualidad, o sea, el valor hoy, es el valor un periodo antes del primer pago, que en este caso son 196,43 colones. Vean que esta fórmula es muy poderosa porque esta fórmula eh, calcula diferente, ¿verdad? Y ahora no le tenemos que poner tanto parámetro, sino que lo que le metemos es el rango de pagos. Por supuesto, esa fórmula sirve para una anualidad, ¿verdad? Solo que tengo, ¿por qué? Vamos a ver, alguien podría decir, "Bien, entonces, ¿para qué aprendimos fórmulas de anualidad?" Porque en el caso de una anualidad, con solo que nosotros pongamos los parámetros, ya nosotros podemos calcular el valor presente. En el caso del valor actual neto, nosotros necesitamos escribir a mano cada uno de los pagos. ¿Ok? Lo cual obviamente es algo que en todo caso tenemos que hacer si los pagos no tienen un patrón, ¿verdad? Si no tienen un patrón, ¿de cómo hacemos para informar a cualquier sistema de cálculo cuáles son esos pagos? De ahí tenemos que digitarlos o tenemos que jalarlos de alguna parte. Pero si nosotros tenemos un patrón, en principio ese patrón nosotros lo podríamos eh, incluir paramétricamente. No lo hacemos, en Excel al menos, no lo hacemos con una gradiente geométrica, ¿verdad? Perdón, con una gradiente aritmética. Con una gradiente aritmética nosotros básicamente para efectos de cálculo lo que estamos haciendo es despreciando cualquier patrón y nada más, digamos, a fuerza bruta, un poco más fuerza bruta que si fuera una fórmula de valor presente de anualidad, nosotros tenemos que calcular el valor presente con base en cada uno de los pagos. ¿Ok? Podemos hacer otro ejercicio. ¿Qué pasa si el primer pago de la gradiente aritmética se hace en el periodo 3?
y nos están pidiendo el valor presente de esa gradiente. ¿Qué hacemos? Si nosotros usamos la fórmula de Van, la fórmula de valor actual neto, ¿dónde vamos a obtener el valor presente? El valor, perdón, ¿dónde vamos a obtener el valor? El valor lo vamos a obtener acá, en este periodo. ¿Por qué? Porque, de nuevo, la fórmula de valor actual neto, o de valor presente neto, o valor neto presente, o valor neto actual, de fijo una de esas es la fórmula de Excel en español. La fórmula nos va a dar el valor un periodo antes del primer pago. Entonces, en este caso, si yo hago net present value a tasa de 7,52% de este programa de pagos, marco el rango, entonces el valor va a ser 196,43. Alguien puede decir, de lo mismo que la vez pasada, sí, pero vean que ahora este es el valor no en el periodo cero, o sea, no un auténtico valor presente, sino el valor en el periodo 2. Entonces, en realidad esto no es la respuesta final, esto es una respuesta parcial. ¿Y para qué hago eso? Si esta no es la respuesta final, ¿por qué calculo el valor presente neto o valor actual neto? Porque todas estas fórmulas de valor presente o valor futuro, lo que me permiten es juntar el valor de todos los pagos en un solo periodo. Y a partir de que yo junto todos los valores en un solo periodo, ya yo ese único valor lo puedo manejar más fácilmente. O sea, si la tasa de interés en el mercado es de 7,52%, a cualquier agente económico le debería dar exactamente igual. Debería ser indiferente entre que le den estos 7 pagos en estos periodos o que le den un solo pago de 196,43 en el periodo 2. Pero la pregunta va todavía más allá. La pregunta es, ¿cuál es el valor hoy? ¿Cuál es el valor en el presente? ¿Cuál es el valor en el periodo 0 de todos esos pagos, de todos esos montos de dinero? Y entonces, para tener la respuesta final, nosotros tenemos que calcular el valor presente de este único valor futuro. Y eso lo hacemos con la materia del primer parcial. Valor presente a tasa de 7,52%. ¿A cuántos periodos? En este caso a 2 periodos, porque el 196,43 lo queremos traer 2 periodos a presente. No es un pago por periodo, porque si pusiéramos ese dato como payment, entonces lo que le estaríamos diciendo a la fórmula es que el pago se hizo en periodo 2 y también en periodo 1, lo cual no es cierto, sino que lo que queremos es que se establezca en la fórmula que el pago es un solo valor en el futuro, en este caso a 2 periodos. Y el valor presente de eso es 169,92. O sea, a un agente económico racional que solo le interesa maximizar dinero y que solo tiene opción de invertir el dinero a una tasa de ahorro, a una tasa de interés del 7,52%, a ese agente le da igual que le den hoy 169,92 o que le den en el periodo 2 196,43 o que le den durante 7 periodos estos pagos. Cualquiera de esas circunstancias es para un agente económico en este modelo es indiferente, cualquiera de esas opciones. Por eso sí, vamos dándole la interpretación de proyecto a esto. Si a mí me ofrecen este proyecto, ¿qué puede ser este proyecto? Este proyecto puede ser, por decir algo,
un sembradío con árboles que hoy no me van ni a dar ni a costar nada, o sea, a costar en el sentido de que no tengo que hacer gastos de mantenimiento hoy. En el periodo 1, dentro de un periodo, eso puede ser dentro de un mes, puede ser dentro de un año, puede ser dentro de una década, depende de cómo interpretemos los datos. En un periodo tampoco, ni me van a dar ni me van a quitar ese sembradío de árboles, ni en el periodo 2, pero resulta que a partir del periodo 3, la expectativa o el plan, aquí ojo, para el caso de los que estudian ingeniería industrial, sobre todo porque es parte de lo que eh, en muchas ocasiones se espera que pueda hacer el ingeniero industrial. A final de cuentas, el ingeniero industrial debería poder ofrecer estos montos. O sea, debería poder calcular estos montos. Claro, vamos a ver, un ingeniero industrial que tiene que ver con sembrar árboles, sí, probablemente ahí sería, qué sé yo, un ingeniero agrónomo, etcétera. Pero a lo que voy es que hace falta eh, un entendimiento del proceso fabril, del proceso productivo, para poder hacer la mejor estimación de cuánto es lo que va a generar de ingresos y de costos, perdón, y ni siquiera de ingresos y de costos, porque originalmente sería de cantidad producida y de costos de producción, que incluso podría ser ni siquiera en términos monetarios, sino en términos meramente físicos, ¿verdad? Por ejemplo, un primer cálculo que habría que hacer es cuántos árboles van a estar listos para la venta y cuánta cantidad de abono, por ejemplo, va a absorber, vamos a tener que aplicar a los árboles para lograr los resultados deseados. Incluso si uno ya fuera afinando un proyecto de estos y cuánto hay que gastar en alguien un cuidador que esté ahí dándole mantenimiento a los árboles y cuánto hay que pagar en cuidado de cercas y en un oficial de seguridad, no sé, para evitar la tala. El proyecto podemos irlo afinando, ¿verdad? Y eso va complicando los cálculos y demás. Y posteriormente, esos cálculos en términos físicos hay que trasladarlos a montos en unidades monetarias, digamos a montos en colones. Pero a lo que voy, por ejemplo, si esto fuera un proyecto de un sembradío de árboles, entonces aquí lo que estaríamos diciendo es que de alguna manera técnica, ingenieril, llegó al cálculo de que este proyecto iba a poder darnos, o nosotros, vamos a ver, alguien no sabe de árboles, o sabe menos que nosotros, o nosotros creemos que sabemos más que esa persona. Creemos que sabemos mejor que esa persona dónde podemos colocar la venta de los árboles, etcétera. Y resulta que entonces esa persona nos dice, ve, aquí tengo esta finca sembrada con 2,000 árboles. ¿Ok? Y entonces nosotros vamos, revisamos o contratamos específicamente un ingeniero agrónomo, qué sé yo. Y entonces vamos diciendo, ok, bueno, estos árboles en particular, en 3 años ya se podrían talar y vender. En 4 años estos otros, en 5 estos, etcétera. Y a partir del año 10º, aquí no hay nada que producir por distintas razones. Puede ser que por alguna ley, por alguna norma, hay que reforestar el bosque y entonces tal vez ahí están físicamente los árboles, pero desde un punto de vista comercial ya no tienen valor en el periodo 10 o no pueden generar ingreso en el periodo 10 y a partir de ahí, digamos que tal vez a partir del año 50 vuelven a generar, pero ya no le
digamos, no lo tomamos en cuenta en el cálculo, qué sé yo. Entonces, a lo que voy es, si nosotros hacemos los cálculos de que estos son los pagos que va a hacer ese proyecto, y si nosotros estimamos que la tasa a la cual nosotros podemos mover dinero intertemporalmente, sea porque es una tasa de ahorro, sea porque es una tasa que nos cobran por préstamos que tenemos que tomar, etcétera. Si esa tasa es del 7.52%, otra interpretación, una interpretación más de ingeniería económica, sería decir, ok, hoy, en el presente, en este periodo cero, el valor de ese proyecto, el valor de ese sembradío de árboles, hoy es de 169.92 colones. ¿Qué quiere decir eso? Sin tomar en cuenta, pues, esto es sin hacer un análisis de riesgos, porque si además tuviéramos que decir, bueno, esas expectativas o esas especulaciones que estamos calculando no son seguras y tenemos que tomar en cuenta el riesgo y demás, y entonces ya estamos trabajando con valores esperados y qué sé yo, que no necesariamente van a ser los que ocurran y que por lo tanto nosotros tenemos que ver qué tan aversos o tolerantes somos al riesgo. Sin tomar en cuenta eso, nosotros aquí lo que diríamos es el valor justo, el valor de mercado de ese proyecto, de ese sembradío de árboles, hoy es 169.92. Nosotros fuimos, digamos, de nuevo, puede ser directa o indirectamente, ¿verdad? Pero nosotros peritalmente establecimos que el valor justo o el valor presente de ese proyecto es hoy 169.92 colones. Donde esto lo transformamos en una decisión empresarial, de que si resulta que ese proyecto nos lo están vendiendo en 150 colones, mire, le vendo este sembradío, nos dice el dueño de la finca, le vendo este sembradío en 150 colones. Y uno hace estos cálculos y dice, mira, eso cuesta casi, tiene un valor de casi 170 colones. Entonces, en ese caso, podría ser que uno se anime a entrarle a ese proyecto. O si más bien uno es el dueño de ese sembradío, uno estima que ese es el valor justo. Alguien le ofrece comprar el sembradío de árboles. Y entonces uno dice, Daisy, yo se lo vendo. Estamos viendo que el valor justo es 169.92. Y uno dice, digamos, a uno no le interesa vender, etcétera. Y uno dice, hey, sí, se lo vendo, pero si quiere se lo vendo en 200. Y le ofrecen a uno de esos 200, entonces podría ser que uno esté dispuesto a hacer la venta porque está obteniendo más que el valor justo. Que vamos a ver, valor justo es un término técnico, no necesariamente es un tema de justicia o etcétera, ¿verdad? Lo que queremos decir es que es el valor que normalmente en el mercado uno podría esperar que tenga ese proyecto. Y entonces, si a uno le ofrecen comprar, si uno es el dueño del proyecto y le ofrecen comprar ese proyecto más, uno debería estar motivado a hacer la venta. O si a uno más bien le venden ese proyecto y uno hace estos cálculos y el proyecto de nuevo se lo venden en menos del valor justo, uno podría estar eh, motivado a comprar el proyecto. ¿Ok? Entonces, así calculamos el valor presente de gradientes aritméticas. Supongo que ya a estas alturas sospechan que calcular el valor presente de una gradiente geométrica es básicamente lo mismo. Por eso es que primero expliqué lo que eran las gradientes y los programas sin patrón, porque ahora la manera de calcular el valor presente, bien sea de una gradiente aritmética, bien sea de una gradiente geométrica, o bien sea el valor presente de un programa sin patrón, de pagos sin patrón, en todos los casos el modo de cálculo va a ser a través de NPV. ¿Ok? Entonces, veamos, por ejemplo,
esta gradiente geométrica. ¿Cuál es el valor presente de la siguiente gradiente geométrica? Si la tasa de descuento es del 7,52 por periodo. Entonces, tenemos este programa de pagos que ya establecimos que corresponde, que se puede modelar como una gradiente geométrica. Vean que el primer pago se hace en el periodo 1. Como el primer pago se hace en el periodo 1, si nosotros usamos la fórmula de NPV, el valor nos lo va a dar acá, un periodo antes del primer pago y por lo tanto corresponde con el valor hoy, con el valor presente, porque es en el valor en el periodo 0. Entonces, en este caso, yo lo que tengo que hacer es dar NPV en Excel a tasa de 7,52% y con este rango. Y entonces el valor presente de esa gradiente geométrica es 69,79. O podríamos nosotros tener que construir el programa de pagos. Por ejemplo, podría decírsenos cuál es el valor presente de una gradiente geométrica con base de 18 colones, tasa de crecimiento, o eso es lo que se llama propiamente la gradiente geométrica, de 8% que hace 9 pagos a partir del periodo 3. ¿Ok? Entonces, en este caso, yo tengo que comenzar por construir el programa de pagos. Vean que el primer pago se hace en el periodo 3. Aquí tenemos nuestro primer pago y se hacen 9 pagos. ¿Ok? ¿Cómo sabemos que son 9 pagos? Porque aquí dice, hace 9 pagos a partir del periodo 3. Como es una gradiente geométrica, sí sabemos que los pagos son contiguos. Aquí están los pagos contiguos. ¿Ok? ¿Cómo construimos el programa de pagos? Bueno, la base es de 18. Quiere decir que el primer pago es de 18 colones. ¿Y de cuánto es el segundo pago? El segundo pago es de 18 colones más
el 8% de gradiente geométrica, o lo que es lo mismo, de tasa de crecimiento. Y así seguimos. El tercer pago es 19,44 más el 8%. El siguiente pago es 21 colones más el 8% y así sucesivamente hasta llegar al periodo 11. Entonces ya construimos la gradiente geométrica. Ahora nos están pidiendo el valor presente, o sea, el valor hoy. Nosotros no tenemos una fórmula en Excel para calcular directamente el valor hoy de toda la gradiente a la vez. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que sí tenemos es la posibilidad de calcular el valor un periodo antes del primer pago. ¿Con qué? Con la fórmula NPV. A tasa del 7,52%. Estos son los pagos. Y entonces, el valor de esa gradiente geométrica en el periodo 2, de hecho, técnicamente podríamos decir el valor futuro, porque es el valor en el futuro, ¿verdad? En este caso, en el periodo 2,